¿Has oído alguna vez hablar de la planificación del alma? De la preparación que el alma, ayudada por sus guías, realizan antes de encarnar. ¿Sabes en qué momento se realiza esta planificación? Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Raquel Machín y esto es Antes de Nacer. Estás escuchando Acércate Radio, eliminando fronteras. Bienvenidos a todos un jueves más a este podcast de Antes de Nacer en Acércate Radio. Muchas gracias por acompañarme una vez más. Estoy viendo que estáis sumando personas de manera masiva en las redes. Os lo agradezco y vuelvo a pedíroslo una vez más porque solo con vosotros podremos conseguir hacer que el portal de entrada a la vida terrena vaya cobrando importancia, que la gente vaya contando sus casos y que todos nos abramos a la mirada hacia el lugar por el que todos hemos entrado a esta dimensión. Bienvenidos y bienvenidas a un programa donde vamos a hablar, como siempre, del portal de entrada a la vida terrena. Estamos ante un programa de programas porque tenemos nada más y nada menos que al autor de El plan de tu alma, El amor de tu alma y el don de tu alma, que es Robert Schwartz. Antes de hablaros de este inmenso escritor que probablemente casi todos conozcáis ya, quiero daros las gracias porque últimamente han salido entrevistas mías en el canal de YouTube de Elizabeth Baralt, en el canal El Tercer Ojo 1111 con Luis y también con Miquel Izarralde. Ha salido una entrevista hace muy poquitos días en su canal Entre Dos Mundos, en el programa Entre Dos Mundos y están ayudándome mucho a darme a conocer. Yo quiero empezar a sacar conferencias, quiero empezar a encontrarme con todos vosotros y cuando compartís, cuando colaboráis, cuando contactáis por las redes, cuando enviáis vuestros casos, estáis haciendo un enorme trabajo de ayuda para que este mensaje, para que este trabajo pueda salir a la luz. Ya está en marcha el libro, que esperamos que dentro de poquito, lo antes posible, salga. Espero que todos podáis acceder a él. En él voy a compartir casos, voy a hacer una descripción más detallada y exhaustiva de muchas cosas que vamos mencionando aquí, que he mencionado en las entrevistas, pero vais a ver la fundamentación científica, la fundamentación de todos los autores, vais a tener acceso a esas entrevistas y además en ese libro va a haber contenidos exclusivos, entrevistas exclusivas que no van a estar al acceso abierto en YouTube. ¿Por qué? Bueno, pues simplemente por ofrecer algo especial a las personas que compran el libro. Y nada, ahí lo tenemos en marcha. Estoy recogiendo casos espectaculares en habla hispana de niños que recuerdan su estancia en otro lugar antes de venir, niños que recuerdan con quién vinieron al vientre de mamá, qué ocurrió en ese día, niños fantásticos, pequeñitos, que no tienen nada por lo que mentir, y también adultos que están atreviéndose a contar lo que les ha pasado, ¿no? Estoy muy orgullosa, muy contenta, muy feliz y muy agradecida, siempre lo voy a decir, muy agradecida de que me ayudéis semana tras semana
que sabéis que estáis conmigo, que yo sin vosotros no tengo posibilidad de llegar a más gente, y con vosotros a mi lado me siento fuerte, me siento capaz y me siento animada de continuar una semana más. Muchas gracias. Robert Schwartz. Hoy tengo el inmenso placer, honor, privilegio de conversar con un autor cuyo trabajo ha marcado un antes y un después en la exploración de la conciencia prenatal y el propósito del alma. Robert Schwartz es conocido por su profunda investigación en torno al concepto de los planes del alma antes del nacimiento. Una perspectiva que nos invita a contemplar la vida desde una óptica transformadora y profundamente espiritual. En su primer libro, El plan de tu alma, Schwartz nos guía a través de conmovedoras historias de personas que descubren cómo sus mayores desafíos fueron elegidos antes de nacer, con el propósito de promover el crecimiento espiritual y la evolución del alma. Esta obra no solo desafía las nociones convencionales sobre el sufrimiento y el destino, sino que también ofrece un enfoque lleno de esperanza y autocompasión para quienes buscan comprender el sentido de sus experiencias vitales. A lo largo de su trayectoria, Robert ha continuado profundizando en estos temas con otros 2 libros igualmente reveladores de los que hablaremos a continuación, donde amplía su visión sobre la planificación prenatal y las lecciones espirituales que elegimos antes de encarnar. Hoy exploraremos los cimientos de esta revolucionaria propuesta con especial énfasis en su primera obra, adentrándonos en los conceptos fundamentales que plantea y en las experiencias de quienes han transformado su perspectiva de vida al reconocer el propósito detrás de sus mayores pruebas. Os dejo ya con la entrevista a Robert Schwartz. Nos vemos a unos minutos. Estás escuchando Antes de nacer con Raquel Machín. Donde antes veía un defecto, ahora veo perfección. La perfección de las vidas que se desarrollan tal como las planeamos. Ese desarrollo es evidente, no solo en los retos, sino también en los aspectos aparentemente más insignificantes de la vida. Cada hoja que cae de un árbol, cada brizna de hierba que se agita con el viento. Nada ocurre por casualidad y todo forma parte del orden divino. Siempre. Hoy tenemos con nosotros al autor de estas palabras que pertenecen al libro El plan de tu alma. Bienvenido, querido Robert Schwartz. Es un placer contar hoy con tu presencia. Muchas gracias, Raquel. Es un placer estar contigo. Hoy vamos a hablar casi exclusivamente de las enseñanzas de este primer libro, que supuso un gran impacto a nivel mundial. Sin embargo, como todos nuestros oyentes pueden imaginar, desde el año 2009, en que se publicó, las investigaciones y publicaciones de Robert han seguido desarrollándose, por lo que sería un verdadero placer contar con su presencia en otros programas. ¿Te gustaría volver? Me encantaría volver. Volvamos al presente y comencemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Qué te llevó a investigar sobre la planificación prenatal y cómo nació la idea de escribir El plan de tu alma? Pues lo que me pasó en el año 2003 fue que yo trabajaba por cuenta propia como consultor de marketing y comunicaciones, básicamente haciendo distintos tipos de redacción corporativa. No me gustaba nada ese trabajo. Era profundamente insatisfactorio y, lo que quizás es más importante aún, tenía una sensación constante de que yo estaba destinado a hacer algo más que no estaba haciendo, pero no sabía qué era ni cómo averiguarlo. Y bueno, esencialmente en 2003 el universo intervino y me lo dejó muy claro. Lo primero que sucedió fue que fui a ver a una médium psíquica. A nivel mental lo hacía solo para obtener orientación profesional. Sabía que quería dejar el mundo corporativo, pero no sabía qué más hacer. Sin embargo, la sesión terminó de una manera muy diferente a lo que yo esperaba. Cuando comenzamos a hablar, ella me dijo:
tus guías espirituales están aquí. Y yo pregunté, ¿qué es un guía espiritual? Nunca había escuchado ese término antes. Ella me lo explicó y dijo, tus guías quieren hablar directamente contigo. Y comenzó a canalizarlos. Lo primero que me dijeron inmediatamente fue, planeaste tu vida, incluidos tus desafíos, antes de nacer. Y yo simplemente negué con la cabeza y dije, ¿por qué iba a hacer yo una cosa así? Ellos respondieron, lo hiciste con propósitos de crecimiento espiritual. Luego comenzaron un extenso monólogo en el que repasaron mis desafíos uno por uno y me explicaron por qué los había planeado. Lo realmente impresionante era que yo no le había contado nada sobre mí a la medium, ni tampoco les dije nada a los guías durante la sesión. Sabían todo sobre mí sin que yo hubiera dicho nada. Bueno, como puedes imaginar, eso me dejó completamente asombrado. Poco después, me presentaron a una mujer que tenía la habilidad de entrar en trance y canalizar su alma, y pasé unas 15 horas, en 5 sesiones, hablando directamente con su alma o yo superior. Su alma me explicó cómo planificamos nuestras vidas antes de nacer, incluidos nuestros mayores desafíos. Esas 15 horas de canalización sirvieron como base para los 3 libros que escribí después. Y luego, la experiencia más poderosa de todas. Tuve una vivencia pocas semanas después de la sesión con la medium. Estaba caminando por la acera en pleno día y de repente, cada vez que veía a otra persona, sentí un abrumador amor divino e incondicional hacia esa persona. Era un amor trascendente, tan lejano al amor humano que ni siquiera sé cómo expresarlo en palabras. Así que lo llamo divino y trascendente, es lo mejor que puedo hacer. Era tan puro, tan fuerte y tan abrumador, y lo sentía por cada persona que veía, aunque todos eran desconocidos, por lo que no era un amor personal de ninguna manera. Mientras esto sucedía, podría decirse que fui conducido a saber que nosotros, como almas, estamos literalmente hechos de la energía del amor incondicional. Recibí ese mensaje alto y claro. Lo que no sabía en ese momento era por qué estaba ocurriendo eso justo entonces, pero se aclaró un par de años más tarde. Para entonces, yo ya había investigado varios planes previos al nacimiento para mi primer libro, El plan de tu alma, y cada uno de esos planes estaba basado en el amor incondicional total hacia todas las personas involucradas. Entonces me di cuenta, aquella experiencia caminando por la calle me fue dada para que cuando encontrara este resultado en la investigación, supiera que era verdad. Básicamente, esta es la respuesta larga a tu pregunta. La combinación de esas 3 cosas, la sesión con la medium, la canalización del yo superior de la mujer y esa experiencia de amor incondicional hacia todas las personas, fue lo que me llevó a dejar el mundo corporativo y escribir mi primer libro. Vale, muchas gracias. ¿Cómo describirías el concepto de planificación prenatal muy brevemente a alguien que nunca haya oído hablar de él? A ver, lo primero que hay que saber para que el concepto de planificación prenatal tenga sentido es que en realidad no eres un ser humano como aparentas, sino que ese es un papel que estás desempeñando en esta vida. Pero quien eres realmente, y quien es realmente todo el mundo, es un ser infinito, eterno y que no es físico, es un alma no física. Entonces, tal y como yo lo entiendo, antes de encarnarnos, nos reunimos con las personas que van a formar parte de la próxima vida. Hablamos sobre lo que queremos aprender, lo que queremos enseñarnos mutuamente y básicamente escribimos un guión. Es como escribir una obra de teatro. Vamos a hacer esto, vamos a decir aquello, esto ocurrirá, aquello pasará y eso nos enseñará las lecciones que deseamos aprender. Así que te reúnes con todas estas personas que forman parte de lo que se llama tu grupo de almas, que es un conjunto de almas en el mismo nivel evolutivo. Y tú y tu grupo de almas compartís muchas vidas juntos. Se interpretan entre sí todos los roles posibles. Ninguno de los roles se considera bueno o malo, mejor o peor que los demás. Son simplemente oportunidades de aprendizaje. Por eso Shakespeare dijo que la vida es una obra de teatro, y realmente lo es. Realmente lo es.
¿Quién participa en la planificación de nuestra vida antes de nacer? ¿Es un proceso individual o colaboramos con otras almas y guías? ¿Qué papel juegan los guías espirituales en nuestra planificación prenatal? El plan prenatal es un esfuerzo colaborativo en el que nuevamente participas tú y los demás miembros de tu grupo de almas, que estaréis juntos en la próxima vida. Esto incluye a quienes serán tus padres, tus hijos, tus parejas románticas, todos los roles significativos y muchos de los que también consideraríamos importantes. Incluso aquellos roles que pueden parecer insignificantes desde nuestro punto de vista, no lo son desde el otro lado. La planificación prenatal cuenta con la asistencia de guías espirituales, maestros ascendidos, seres eternamente evolucionados e incluso de Dios o la fuente. Todos estos contribuyen al proceso de planificación prenatal. La razón por la que todos forman parte de él es para asegurar que el plan prenatal esté basado en el amor incondicional hacia todos los seres involucrados y en una gran sabiduría, de modo que realmente puedas aprender lo que deseas aprender. ¿Hasta qué punto elegimos nuestras pruebas y desafíos? ¿Hay margen para el libre albedrío o todo está predestinado? ¿Podemos cambiar nuestro plan de vida una vez que estamos aquí? Cuando hablamos de tener un plan prenatal, es importante entender que no existe un solo plan, en realidad hay muchos. Mi esposa Lisa es canalizadora. Canaliza la conciencia colectiva de un grupo de consciencia al que cariñosamente llamamos los seres de luz. La manera en que los seres de luz nos han explicado esto es lo siguiente. Imagina que tienes un montón de hojas de papel frente a ti. Cada persona tiene su propio montón de hojas y en cada montón, cada hoja representa un conjunto de planes prenatales. Pero los planes y los diferentes escenarios varían según la vibración. Las hojas de la parte superior del montón son los planes prenatales de mayor vibración. En esos planes, la mayor parte del aprendizaje se realiza a través del amor, la paz y la alegría, no tanto mediante el dolor y el sufrimiento. Las hojas de la parte inferior del montón son lo contrario. Son los planes prenatales de vibración más baja, donde la mayor parte del aprendizaje se realiza a través de dolor y sufrimiento, y no tanto mediante amor, paz y alegría. Tú tienes tu propio montón de hojas como todos. Lo que deseas, por supuesto, es estar en la hoja que esté lo más arriba posible del montón. ¿Cómo logras eso? Básicamente, siendo la persona más amorosa que puedas ser. Al elevar tu vibración, te mueves hacia arriba en tu montón individual de hojas y alcanzas un plan prenatal de mayor vibración. ¿Cómo elevas tu vibración? Bueno, hay muchas maneras de hacerlo. La forma más simple, aunque no necesariamente la más fácil, es que cada vez que tengas que tomar una decisión, te preguntes, ¿qué haría el amor con mayúscula en este momento? Sea cual sea la respuesta, haz eso. Si continúas haciéndolo una y otra vez, tu vibración se disparará hacia arriba y ascenderás en el montón de hojas, logrando esencialmente la vida de tus sueños. Mientras leía tu libro, sentí que quizá algunas situaciones podrían ser demasiado difíciles. ¿Por qué un alma elegiría experiencias tan complicadas como una enfermedad grave, una adicción o una pérdida de un ser querido? Hay muchas razones para planificar este tipo de desafíos tan dolorosos. Gran parte de la razón, a nivel del alma, tiene que ver con algo llamado virtudes divinas. Una virtud divina es una cualidad que es importante para tu alma. Cuando investigué los planes prenatales de las personas, pude escuchar, con la asistencia de médiums y canalizadores, las conversaciones que tuvieron lugar en las sesiones de planificación prenatal. Y cuando se estaban planificando grandes desafíos, como los que acabas de describir, gran parte de la conversación giraba en torno a las virtudes divinas. En otras palabras, las almas se decían entre sí, me gustaría cultivar una mayor compasión, o amor incondicional, o paciencia, empatía, fe, confianza, lo que sea. A lo largo de varios años he recopilado una lista de las virtudes que aparecían con mayor frecuencia en estas sesiones de planificación prenatal. Creo que ahora hay 28 en la lista, si no me equivoco. Y por cierto, si alguien desea ver la lista, con mucho gusto se la envío.
Solo tienen que ir a mi sitio web, yoursoulsplan.com, ir al formulario de contacto, escribirme y pedirme la lista. Con mucho gusto la enviaré. Pero volviendo a tu pregunta, desde la perspectiva de la planificación prenatal, estas experiencias tan dolorosas están destinadas a proporcionar tanto la oportunidad como la motivación para cultivar virtudes. Vamos a coger un ejemplo para aclararlo. Un plan prenatal muy común es querer profundizar en la compasión. Si esa es tu intención prenatal, hay muchas probabilidades de que elijas encarnarte en una familia nuclear que te trate con una profunda falta de compasión. Esto es lo que se llama un plan de vida de aprendizaje a través de los opuestos. Nuevamente, la ausencia de compasión en el entorno externo está destinada a impulsarte hacia tu interior, donde tu alma espera que con el tiempo cultives la autocompasión. La segunda parte del plan es tomar esa autocompasión, o cualquier otra virtud que estés trabajando, y proyectarla hacia el exterior, en alguna forma de servicio a los demás. Esa es una de las principales razones por las que se planifican experiencias muy difíciles. Creo que podemos ahora hablar del karma porque en algunas tradiciones antiguas vamos a encontrar este concepto de karma como algo muy duro, ¿sabes, no? ¿Cómo se relaciona la planificación prenatal con el karma? ¿Es el karma una manera de pagar deudas de vidas pasadas o una forma de aprender nuevas lecciones? En nuestro mundo solemos pensar en el karma como un castigo, pero eso no es en absoluto lo que he visto en mi investigación. Lo que encontré al investigar para los 3 libros es que el karma es un equilibrio de energías desequilibradas y no es algo que algún ser o algún consejo externo a ti te imponga o diga que tienes que hacer. Tú mismo lo eliges. Al final de cada encarnación tienes una revisión de vida y como resultado de esa revisión muy a menudo las personas sienten que no completaron las lecciones que vinieron a aprender. Sienten que podrían haber cultivado más compasión, haber sido más amorosos de manera incondicional o lo que sea que estuvieran trabajando. Si al hacer tu revisión de vida tienes esa sensación de estar incompleto, es muy probable que elijas seguir trabajando en esas lecciones en tu próxima encarnación. Y entonces planificarás algún desafío o varios desafíos. Pero nuevamente, no es para castigarte, sino para proporcionar la oportunidad y la motivación para cultivar las virtudes. Esto surge debido a esa sensación de falta de realización, esa percepción de energía desequilibrada que ahora deseas completar y equilibrar. En el libro mencionas que elegimos a nuestra familia antes de nacer. Esto puede ser incomprensible para personas que han nacido en el seno de familias muy conflictivas o incluso abusivas. ¿Cómo podemos explicar este punto? Bueno, es algo parecido a lo que ya has mencionado antes, ¿no? Algo como que estamos en esta familia para crear una compasión, ¿no? Es algo similar a lo que has dicho antes, ¿verdad? Sí, cuando hablaba de querer cultivar la compasión y elegir una familia caracterizada por la falta de compasión, es muy parecido a como ha sido mi propio plan prenatal. Mi madre, que tiene problemas significativos de salud mental, fue extremadamente abusiva emocionalmente y a veces incluso físicamente conmigo mientras yo crecía. Eso también impulsó mi búsqueda de un significado más profundo y es una de las cosas que me llevó a hacer el trabajo que todavía realizo hoy en día. Quería entender cómo podía suceder algo así. ¿Es simplemente sufrimiento sin sentido o hay un propósito más profundo detrás de ello? En mi caso, quería cultivar una mayor compasión y también un mayor amor por mí mismo. Así que la ausencia de amor en el entorno externo tenía la intención de llevarme hacia adentro, donde con suerte pudiera cultivar el amor a mí mismo y más adelante en la vida transformar ese amor propio en servicio hacia los demás. También quiero añadir, en una nota personal, que hace un par de años tuve una experiencia espiritual profunda en la que la mayor parte de mi conciencia volvió a casa, es decir, al otro lado. Mientras estaba allí, el alma de mi madre apareció frente a mí y no había nada más que puro amor incondicional y mutuo entre nosotros. No podía dejar de decirle a su alma:
te quiero, te quiero, te quiero. Y aunque no escuché palabras en respuesta, podía sentir el amor incondicional regresando hacia mí. Esa experiencia me confirmó, de una manera vivencial, algo que yo sabía intelectualmente desde hacía mucho tiempo, que no importa cuáles sean los roles aquí en la Tierra, cuando estamos de vuelta en el otro lado, todos simplemente nos queremos, todos. Esa es la esencia misma del universo. Es una idea muy hermosa, muy hermosa. Si hemos planeado nuestras relaciones antes de nacer, ¿significa que nuestras almas han interactuado en vidas pasadas? ¿Nos conocemos desde esa existencia prenatal? A ver, ciertamente conoces a las personas de tu vida actual desde la existencia prenatal, y es muy probable que hayas tenido vidas pasadas con ellas. Aunque eso no siempre es así, ya que hay almas nuevas que vienen a desempeñar ciertos roles. Normalmente sucede lo que te mencioné antes. Te reencarnas con los miembros de tu grupo de almas y simplemente te turnas para desempeñar con ellos roles diferentes. Tú y los demás miembros de tu grupo de almas podéis ser madre e hija, padre e hijo, hermano y hermana, esposo y esposa, empleador y empleado, maestro y estudiante, incluso asesino y víctima. Y nuevamente no hay juicio alguno a nivel del alma. Cualquiera de estos roles se perciben simplemente como oportunidades para sanar, crecer, aprender y expandirse. Entonces, ¿es posible reconocer si una relación desafiante tiene un propósito más profundo en nuestro crecimiento espiritual? Una relación desafiante es casi con certeza algo que planeaste antes de nacer, y la razón de esa planificación sería estimular algún aspecto de tu crecimiento espiritual. Muchas veces, cuando tenemos una relación difícil con otra persona, solemos pensar cosas como «esta persona no debería actuar de esta manera», o «no deberían tratarme así», o «esto no debería estar pasando». Tuve una conversación muy interesante con Jesús en una de las sesiones de canalización para uno de mis libros y le pregunté «¿Cómo sabe alguien si planeó algo antes de nacer?». Y una de las cosas que él respondió fue «Cada vez que tienes el pensamiento «esto no debería estar pasando», ese pensamiento casi siempre indica que es algo que tú mismo planeaste antes de nacer». ¡Wow! Vale. Jesús, me ha sorprendido esto. Muchas personas pueden preguntarse, si yo planeé esto, ¿por qué no lo recuerdo? ¿Por qué olvidamos nuestro plan de vida al nacer? Es una muy buena pregunta. Hay varias razones para ello. La principal, en mi opinión, es que cuando olvidas el plan de vida, y en general olvidas que eres un alma eterna, un ser no físico, también olvidas que hay vida en el otro lado, por así decirlo. Esto hace que la vida en la Tierra parezca ser lo único que hay. Y cuando parece que la vida terrenal es todo lo que hay, todo lo que sucede aquí se percibe como algo muy serio. Debido a que parece tan serio, los acontecimientos generan emociones intensas en las personas. Gran parte del aprendizaje en esta escuela viene a través de la experiencia de emociones intensas y, en particular, aprender a trabajar hábilmente con tus propias emociones intensas. Si recordaras el plan de vida, serías muy consciente de que la vida no es más que una obra de teatro en un escenario. Y si realmente lo supieras con certeza, te darías cuenta de que lo que está sucediendo aquí no es tan serio como parece. Y por lo tanto, la intensidad de las emociones que experimentarías se vería muy reducida. Entonces, te verías privado de esa oportunidad de aprendizaje de la que te acabo de hablar. Muy bien. ¿Existen señales o pistas que nos ayuden a recordar nuestro propósito de vida? Voy a hablar por un momento de cosas que no son desafíos. En términos de propósito de vida, hay ciertos aspectos en los que debemos fijarnos. Primero, alegría. ¿Cuáles son las actividades que de manera inherente te generan alegría? ¿Hay algo en ellas que forma parte de tu plan prenatal? Segundo, la emoción. ¿Qué actividades generan emoción en ti?
esas actividades también tienen algo que ver con tu plan prenatal. Otro aspecto importante, que probablemente sea de aplicación a todos los que escuchen esta conversación, es que hay al menos una actividad, si no varias, que cuando la realizas sientes que ha pasado muy poco tiempo, quizás 10 minutos, pero cuando miras el reloj han pasado 2 horas. Cualquier actividad que genere ese tipo de distorsión temporal tiene algo que ver con tu plan prenatal. ¿Existen herramientas o técnicas que nos ayuden a acceder a recuerdos de nuestra planificación prenatal? Sí, hay una manera, y ese es el enfoque de mi trabajo como hipnoterapeuta. Me he especializado en algo llamado regresión entre vidas del alma, o BLSR. Es una forma de hipnosis. Es una sesión larga. Si se realiza en un solo idioma, se tardan aproximadamente 2 horas en completar todo el proceso. Si requiere traducción, se tardarían 3 horas. Comienzas con ciertos pasos preliminares para relajarte física y mentalmente, y luego el proceso va guiando a la persona, o al grupo si es un grupo, hacia una vida pasada. Casi siempre es una vida pasada que tuvo un gran impacto en la planificación de la vida actual. Experimentas varias escenas de esa vida pasada, y la última escena es la de la muerte. Experimentas la muerte en la vida pasada, dejas el cuerpo, cruzas nuevamente al otro lado, lo cual es un proceso muy suave y fácil, y luego al llegar al otro lado, normalmente un guía espiritual te saluda. El guía te dirá por qué te mostraron esa vida pasada en particular, qué es importante saber sobre ella, cómo se relaciona con el plan de la vida actual, y luego te llevará a lo que se llama tu consejo de ancianos. Este consejo está compuesto por seres muy sabios, amorosos y altamente evolucionados, que supervisan tu evolución personal. Estos seres lo saben todo sobre ti. Cuando llegas a tu consejo, puedes hacer literalmente cualquier pregunta que tengas sobre tu vida o sobre cualquier otro tema. Y si es para tu mejor bien, el consejo proporcionará una respuesta. La mayoría de las personas hace preguntas que caen en ciertas categorías, como ¿qué es lo que planeé? ¿Por qué hice esos planes? ¿Cómo estoy cumpliendo con mis planes? ¿Cómo puedo cumplir mejor el plan? Y están muy contentos de responder esas preguntas. Así que, en mi opinión, la regresión entre vidas es la forma más poderosa de averiguar qué planeaste. ¿Podrías compartir con nosotros un evento próximo que tendrá lugar en abril para que nuestros oyentes interesados puedan participar? El 6 de abril estaré haciendo una regresión entre vidas en grupo, en línea, tanto en inglés como en español. Les voy a dar el enlace. Si hacen clic en él, irán a una página que tiene todos los detalles sobre el evento. Es un taller que durará todo el día, o la mayor parte del día. Tardaremos alrededor de 3 horas en completar el proceso, luego haremos un descanso de aproximadamente 1 hora para que puedan escribir sobre la experiencia y comer algo, y más tarde regresaremos para una sesión para compartir, debatir, preguntas y respuestas de entre 1 hora y media y 2 horas. Es una experiencia que puede cambiar la vida y, de nuevo, es la mejor manera que conozco para descubrir de qué va tu plan prenatal. Creo que es una idea fantástica y voy a compartir por aquí el link para que nuestros oyentes puedan participar si lo desean. Tienes la web en inglés y en español, ¿verdad? Así que, bueno, es bastante fácil para todos leer la información. Bueno, el enlace para el taller en realidad no te llevará a mi sitio web, sino que te llevará a la página creada por la productora del taller, que es una mujer encantadora llamada Maribel que vive entre México y Colombia. Ella te proporcionará toda la información sobre el taller. Vale, perfecto. Continuemos con nuestra entrevista. ¿Has encontrado alguna conexión entre el aprendizaje prenatal y las experiencias cercanas a la muerte o la reencarnación? Lo único que sé acerca de las experiencias cercanas a la muerte es que son muy importantes para las personas a quienes les suceden. Esas experiencias forman parte de un plan prenatal. Si las necesitas por alguna razón, y podría haber muchas razones para planearlo, la principal sería el despertar espiritual. Si es algo que necesitas como parte de tu plan, es algo que se establece antes de encarnarte. Para aquellos que sientan la curiosidad pero aún tengan dudas,
¿qué razones les darías para leer El plan de tu alma o el resto de tus libros? Bueno, si tienes dudas sobre la planificación prenatal o simplemente estás interesado en aprender más, yo comenzaría con El plan de tu alma. Ese es el primer libro de la serie y habla de desafíos que son relativamente fáciles de aceptar, como algo que alguien podría planear. Por ejemplo, una enfermedad física. Aunque es muy desafiante, todos podemos ver cómo las personas que conocemos crecen como resultado de una enfermedad. Luego, en el segundo libro, El don de tu alma, se tratan experiencias mucho más desafiantes en algunos casos, mucho más difíciles de entender el por qué un alma las planearía. El tercer libro de la serie es diferente a los primeros. El amor de tu alma trata sobre la planificación prenatal de desafíos en las relaciones románticas. Este es muy diferente de los otros dos, pero yo comenzaría con El plan de tu alma. Y ahora sí que hemos llegado al final de la entrevista, querido Robert. Te estoy muy agradecida por compartir estos minutos conmigo y con todos nuestros seguidores. Ha sido un placer estar aquí contigo. Has hecho muy buenas y muy importantes preguntas y me alegra que las hayas hecho. Muchas gracias. Me encantaría que volvieras con nosotros en otro momento. Quizá podríamos hablar de otros libros o profundizar un poquito más. Sería fantástico. Sí, me encantaría, con mucho gusto. Muy bien, muchas gracias. Ha sido un verdadero placer y estaremos encantados de escucharte en futuros programas, querido Robert Schwartz. Gracias. Muchas gracias, nos vemos. Bye bye. Estaréis de acuerdo conmigo en que esta entrevista es de esas que merecen la pena verse, escucharse 2 veces. Os he dejado un enlace preparado, ya que él me lo pidió así, para quienes queráis asistir a este encuentro que va a tener el día 6, es inminente y espero que os animéis. Me despido ya de vosotros con un deseo de amor profunda y una frase reflexionando sobre las palabras que acabamos de escuchar con Robert Schwartz. El propósito del alma es recordar su propia grandeza a través de los desafíos elegidos, convirtiendo el dolor en sabiduría y el sufrimiento en amor consciente, para así trascender la ilusión de la separación y abrazar la unidad esencial de la existencia.